Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Pakistán ve como estancadas las conversaciones entre Estados Unidos e Irán que debían haber comenzado esta semana en Islamabad. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viaja esta noche a suelo pakistaní, país que ha servido como mediador entre Washington y Teherán. El alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá por 3 semanas, así lo anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que su país acogiera una nueva ronda de conversaciones entre ambas partes. Desde suelo libanés dicen que la tregua no tiene sentido si continúan los ataques israelíes. Líderes de Medio Oriente llegan a Chipre para unirse a la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Entre los asistentes estuvo el mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el presidente de facto en Siria, Mohamed al-Shara. Empezamos con el conflicto en Medio Oriente, que siguen existiendo dudas en torno al alto el fuego temporal y a las negociaciones entre Washington y Teherán tras el anuncio de Donald Trump de la prórroga de la tregua por tiempo indefinido y las declaraciones de Pakistán, país mediador, que dice estar viendo un estancamiento. El presidente de Estados Unidos declaró que no tiene prisa por llegar a un acuerdo, a diferencia, según él, de Irán, denunciando una estrategia estadounidense. Teherán no ha dicho que acepte prolongar el alto el fuego y ha reafirmado su control sobre el estrecho de Hormuz. Sin embargo, los medios estatales iraníes confirmaron que el ministro de Exteriores de Irán viaja este viernes a Islamabad. Teherán se declara dispuesto a poner fin definitivamente a la guerra a condición de que se preserven todos sus intereses. Este es el último mensaje transmitido por las autoridades iraníes en la televisión estatal. Lo hemos dicho desde el principio, solo aceptamos este alto el fuego si constituye el primer paso hacia el fin de la guerra en todos los frentes, respetando nuestras reivindicaciones y cuestiones como el control del estrecho de Hormuz y el levantamiento de las sanciones. Las afirmaciones de que Irán está fragmentado o es incapaz de tomar una decisión carecen de fundamento. Una respuesta a las afirmaciones de Donald Trump de eventuales divisiones en el poder en Teherán. Ni siquiera saben quién dirige el país, están sumidos en un caos, así que digamos que les damos la oportunidad de resolver algunos de sus problemas. El alto el fuego temporal, que debía terminar el miércoles, ha sido prorrogado de forma unilateral por la Casa Blanca. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan a distancia, sin que se hayan anunciado un nuevo encuentro oficial entre delegaciones en Islamabad. Donald Trump ha asegurado que no tiene prisa por alcanzar un alto el fuego definitivo y que no tiene intención de utilizar el arma nuclear. ¿Por qué iba a utilizar el arma nuclear contra ellos cuando los hemos aniquilado por completo con medios convencionales? El jueves, el ministro de Defensa israelí había indicado que su ejército estaba listo para reanudar la guerra junto a los estadounidenses. Las tensiones también se agudizan en torno al estrecho de Hormuz, sometido a un doble bloqueo de facto, estadounidense por un lado e iraní por el otro. Un pulso que pesa sobre las negociaciones y que podría, en cualquier momento, poner en peligro la tregua anunciada por Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una extensión de 3 semanas de la tregua en Líbano con Israel. Si bien ambas partes esperan poder llegar a un acuerdo para una paz duradera en las próximas semanas, tanto Hezbollah como Tel Aviv se siguen atacando. Este viernes el gobierno libanés reportó la muerte de 2 personas en el sur del país por los ataques israelíes y la FINUL, la fuerza de la ONU desplegada en el sur del Líbano, anunció la muerte de otro casco azul de Indonesia lesionado en un ataque el pasado 29 de marzo. Gabriel Colchen tiene los detalles. Una tregua extendida y un encuentro calificado de histórico, pero aún bajo fuego. El jueves, tras la reunión en Washington entre representantes libaneses e israelíes, Donald Trump anunció una extensión del cese el fuego en Líbano por 3 semanas. Un acuerdo saludado por la parte libanesa y la israelí, pero cuestionada por el mismo Donald Trump, que reconoció que está particularmente frágil. Hemos tenido una reunión excelente con altos cargos del Líbano y altos cargos de Israel. Y creemos que el presidente del Líbano y el primer ministro de Israel vendrán aquí en las próximas 2 semanas. Han aceptado un plazo adicional de 3 semanas de alto el fuego, sin más disparos, ya veremos.
Esperamos que esto se materialice. Esto no se va a decidir entre ellos, pero deben tener en cuenta a Hezbollah. La tregua, que entró oficialmente en vigor el 17 de abril, ya tenía violaciones diarias entre ambas partes, con operaciones terrestres y aéreas de Israel y ataques de Hezbollah. Poco después del anuncio de su ampliación, Israel reportó ataques a plataformas de lance de proyectiles en Líbano en respuesta a la ofensiva de Hezbollah. En el sur del Líbano, Israel ha destruido pueblos enteros. Mi pueblo ha sido profanado, arrasado y destruido, y nadie está de nuestro lado, salvo Dios. Reconstruiremos nuestros hogares, pero no cederemos ni un centímetro de nuestra tierra, no importa la arrogancia del enemigo ni la ayuda que reciba desde dentro. La creación de una zona de amortiguación en el sur del Líbano por Israel, así como la dificultad de llevar a cabo el desarme de Hezbollah, especialmente sin su participación en las conversaciones, son los grandes obstáculos para una paz duradera. Pasamos a Chipre, sede del encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y al que se unieron este viernes los líderes de Medio Oriente. Entre los asistentes estuvo el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y el presidente de facto de Siria, Mohamed al-Sharraj. Una cumbre en la que se debatirá la crisis en Irán y la seguridad energética. La guerra en Líbano ocupa también la agenda y la jefa de la diplomacia europea indica que Europa estudia la posibilidad de enviar una fuerza de paz a Líbano. Sabemos que la misión de la FINUL está llegando a su fin y es evidente que las Fuerzas Armadas libanesas necesitan más ayuda para desarmar a Hezbollah y controlar el país. Por ello hemos estado dialogando con los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa sobre la posibilidad de organizar nuestra propia misión una vez finalizada la de la UNIFIL, aunque sin el mismo mandato para abordar sus necesidades. Y desde esa misma cumbre en Chipre, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue consultado sobre un supuesto correo electrónico interno del Pentágono en el que se leen posibles medidas contra su país en el marco de la OTAN. En dicho documento, al que tuvo acceso la agencia Reuters, se describen castigos a los que integrantes de la alianza, que a juicio de Estados Unidos no hayan apoyado las acciones militares de Washington contra Irán. Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. En noticias de la guerra en Ucrania, un nuevo ataque con drones rusos durante la noche dejó al menos 5 personas muertas, 2 de ellas en la sureña ciudad de Odessa. De acuerdo con los servicios de emergencia, se trata de una pareja de ancianos que se encontraba en uno de los edificios destruidos por la ofensiva. Funcionarios del gobierno dijeron también que entre 14 y 15 personas resultaron heridas y que casi la mitad de ellas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención. En Estados Unidos condecoraron a un soldado de las fuerzas, a un condecorado soldado de las fuerzas especiales. Fue detenido el jueves por utilizar información clasificada por apostar por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. El sargento mayor Gannon Ken Van Dyke formó parte de la operación Resolución Absoluta y la fiscalía alega que ganó más de $400,000 en una página web llamada Polymarket, realizando predicciones no tan aleatorias sobre la misión. Veamos la historia a continuación. En sitios web como Polymarket se puede apostar por casi cualquier cosa: equipo ganador en un partido de fútbol, el candidato vencedor en unas elecciones o incluso si Jesucristo regresará antes de 2027. Pero cuando se tiene acceso a la información clasificada se convierte en uso de información privilegiada. Eso es exactamente de lo que acusan los fiscales a un soldado estadounidense de haber hecho. Gannon Ken Van Dyke participó activamente en la operación que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Ubicado en Fort Bragg, en Carolina del Norte, Van Dyke apostó más de $33,000 mientras tenía acceso a información clasificada sobre la operación, ganando más de $400,000 con sus apuestas acertadas. Van Dyke se enfrenta ahora a 5 cargos penales por robo y uso indebido de información gubernamental confidencial, hurto y fraude. El presidente Donald Trump restó importancia al caso. Bueno, no sé nada al respecto, pero apostaba a que lo atraparían o a que no lo atraparían. La investigaré, ¿sí?
La polémica surge en medio de una oleada de informaciones que alegan un patrón constante de apuestas sospechosas realizadas minutos antes de anuncios importantes de la administración Trump, sobre todo tipo de temas, desde los precios del petróleo hasta la actuación de Estados Unidos en Irán. El máximo responsable de la regulación del mercado de predicciones de Trump se comprometió recientemente a tomar medidas drásticas contra el uso de información privilegiada, afirmando que la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos tenía actualmente cientos o miles de investigaciones en curso. Turquía acaba de aprobar su propia ley para prohibir que los menores de 15 años accedan a redes sociales. La ley también exige restricciones y más control en videojuegos, y aunque lleva tiempo en discusión, la aprobación llega justo una semana después de 2 tiroteos en escuelas turcas. El presidente Recep Tayyip Erdoğan dijo esta semana que Turquía subiría el control policial en escuelas y restricción al acceso a VPNs. Los detalles desde Estambul con nuestro corresponsal Adrián Rocha. La aprobación de esta última legislación por parte de Turquía que prohíbe el acceso de todo menor de 15 años a todas las redes sociales lleva siendo debatida en el Parlamento de Turquía desde hace varios meses, pero ha sido justamente aprobada después de que la semana pasada ocurriesen dos tiroteos mortales en 2 días consecutivos en 2 escuelas distintas en el sureste de Turquía. En el segundo tiroteo, ocurrido el miércoles de la semana pasada, murieron al menos 9 personas después de que un niño de 14 años entrase disparando a su antigua escuela. Durante esta última semana, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha dado varios discursos en los que ha explicado que aumentará la seguridad en las escuelas, pero también en redes sociales, buscando que todo usuario tenga que identificarse obligatoriamente. Y también ha dicho el presidente turco que buscará que existan más restricciones en el futuro en lo que respecta a la conexión con VPN. Según esta legislación aprobada hoy en el Parlamento de Turquía, las empresas de videojuegos también tendrán que emitir más controles para evitar que menores sean expuestos a contenido que no deberían, según esta propia legislación, y además obliga a las redes sociales que no tengan representante legal en Turquía, que lo tengan, a riesgo de que sean cerradas en el futuro próximo. Es una de las más medidas en Turquía, país donde el acceso a Internet está muy permitido. Sin embargo, todo usuario en redes sociales sabe que cualquier crítica que sea un poco subida de tono en contra del presidente turco puede acabarle a uno con una multa o con un juicio en su contra. Hasta aquí este informativo en Directo América. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.